Sumérgete en la historia de la Segunda Guerra Mundial, un período marcado por la devastación, el coraje y la determinación. Descubre cómo los eventos de esta guerra cambiaron el curso del mundo para siempre. Después del final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles impuso duras sanciones a Alemania, lo que llevó a un clima de resentimiento y descontento en el país. En medio de esta crisis, surgió un líder carismático, Adolf Hitler. Hitler, un exsoldado de la Primera Guerra Mundial y un orador apasionado, capitalizó hábilmente el descontento generalizado de la población alemana. Con un discurso nacionalista y antisemita, prometió restaurar la grandeza de Alemania y eliminar a los supuestos enemigos internos y externos que, según él, habían traicionado al país. Fundando el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, o Partido Nazi, Hitler rápidamente ascendió en las filas políticas, aprovechando la agitación social y económica para ganar seguidores. Su retórica inflamatoria y su carisma magnético lo convirtieron en una figura poderosa y temida dentro y fuera de Alemania. Adolf Hitler y su partido nazi prometieron restaurar la grandeza de Alemania, alimentando un sentimiento nacionalista y expansionista. En 1933, Hitler ascendió al poder como canciller y rápidamente consolidó su autoridad y reforzó las fuerzas armadas alemanas. Una vez en el poder, Hitler implementó una serie de políticas agresivas destinadas a fortalecer a Alemania y ampliar su influencia en Europa. Esto incluyó la reactivación del ejército alemán, que había sido desmantelado tras la Primera Guerra Mundial, y la expansión de las fuerzas armadas a través de programas de rearme masivo. Además, Hitler utilizó su posición para suprimir cualquier forma de oposición política y establecer un régimen autoritario y totalitario. Mediante la propagación de la propaganda nazi y la creación de una red de informantes y agentes secretos, el régimen de Hitler ejerció un control absoluto sobre la sociedad alemana. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invadieron Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. La invasión, que se llevó a cabo con la táctica de la Blitzkrieg, tomó a Europa por sorpresa y llevó a Francia y el Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, era una estrategia militar innovadora que combinaba ataques aéreos masivos, bombardeos intensivos y avances rápidos de las fuerzas terrestres. Esta táctica permitió a Alemania lograr avances rápidos y sorpresivos, abrumando a las defensas polacas y capturando grandes extensiones de territorio en poco tiempo. La invasión de Polonia marcó el inicio de una nueva era de guerra en Europa, caracterizada por la velocidad y la ferocidad de los combates. Mientras tanto, el mundo observaba con horror y anticipación, consciente de que este conflicto tendría repercusiones devastadoras a nivel global. La Blitzkrieg alemana demostró ser sorprendentemente efectiva, permitiendo rápidas conquistas en Europa. Desde la Batalla de Francia en 1940 hasta la invasión de la Unión Soviética en 1941, las fuerzas alemanas parecían imparables. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la invasión de la Unión Soviética, rompiendo el pacto de no agresión firmado entre los dos países en 1939. Esta invasión desencadenó una guerra brutal en el frente oriental, caracterizada por la ferocidad de los combates y las atrocidades cometidas por ambos lados. La invasión alemana de la Unión Soviética, conocida como Operación Barbarroja, fue una de las campañas militares más ambiciosas y sangrientas de la historia. Los alemanes avanzaron rápidamente, capturando ciudades clave y causando enormes pérdidas humanas y materiales al ejército soviético. Sin embargo, la resistencia feroz y la tenacidad del pueblo soviético pronto pusieron a prueba la maquinaria de guerra alemana,
y la lucha se convirtió en una batalla despiadada por cada centímetro de tierra. El frente oriental se convirtió en un escenario de brutalidad y destrucción, con millones de soldados y civiles soviéticos y alemanes perdiendo la vida en enfrentamientos sangrientos. Los crímenes de guerra, incluidas las masacres de civiles y prisioneros de guerra, se convirtieron en una característica común de este conflicto, dejando un legado de sufrimiento y dolor que perduraría mucho después de que las armas callaran. Mientras tanto, en el Pacífico, Japón buscaba expandirse y asegurar recursos naturales vitales. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor en Hawái, llevando a los Estados Unidos a entrar en la guerra. El ataque a Pearl Harbor fue un golpe devastador para la flota del Pacífico de los Estados Unidos, destruyendo o dañando gravemente numerosos barcos de guerra y aviones. Esta acción provocó la ira y la indignación en los Estados Unidos, y el día siguiente, el presidente Franklin D. Roosevelt declaró la guerra a Japón, llevando a los Estados Unidos a unirse al conflicto mundial. El ataque a Pearl Harbor marcó el inicio de la participación activa de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y cambió el curso de la guerra en el teatro del Pacífico. En los meses y años siguientes, se libraron feroces batallas en el Océano Pacífico, desde las islas del Pacífico hasta el sudeste asiático, mientras Japón intentaba expandir su imperio y los Estados Unidos luchaban por contener su avance. A pesar del avance alemán y japonés, hubo una resistencia tenaz en toda Europa y Asia. Desde los partisanos en los bosques de Europa del Este hasta los movimientos de resistencia en Francia y los Países Bajos, la población civil luchó valientemente contra la ocupación. La resistencia tomó muchas formas, desde pequeños actos de sabotaje hasta operaciones de gran escala. En Europa del Este, los partisanos llevaron a cabo ataques sorpresa contra las líneas de suministro alemanas, mientras que en Francia, los miembros de la resistencia organizaban redes de espionaje y sabotaje para apoyar a los aliados. Estos actos de resistencia no solo representaron un desafío militar para los ocupantes, sino que también simbolizaron la determinación de los pueblos ocupados de luchar por su libertad y dignidad. Aunque muchas veces enfrentaron represalias brutales, los partisanos y los miembros de la resistencia se mantuvieron firmes en su lucha contra la tiranía y la opresión. Batallas como Stalingrado, el Alamein, Midway y Normandía se convirtieron en puntos de inflexión en la guerra. En Stalingrado, el Ejército Rojo Soviético infligió una derrota crucial a las fuerzas alemanas, marcando el principio del fin para la ofensiva alemana en el este. En la batalla de El Alamein, en el norte de África, las fuerzas británicas bajo el mando del general Montgomery lograron detener y luego revertir el avance alemán, asegurando una victoria crucial que cambiaría el rumbo de la guerra en el teatro del norte de África. Mientras tanto, en el Pacífico, la batalla de Midway se convirtió en un punto de inflexión en la guerra naval, donde la Marina de los Estados Unidos infligió una derrota decisiva a la Armada Imperial japonesa, debilitando seriamente su capacidad de proyección de poder en la región. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las fuerzas aliadas lanzaron una invasión masiva de las playas de Normandía en Francia. Esta operación, que marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental del dominio nazi, fue un éxito monumental. El Día D representó la culminación de años de planificación y preparación por parte de los líderes aliados y fue la mayor operación anfibia de la historia. Con una combinación de asalto aéreo, bombardeos navales y desembarcos anfibios, las fuerzas aliadas lograron establecer una cabeza de puente en la costa francesa, a pesar de enfrentarse a una feroz resistencia alemana. A medida que las tropas aliadas avanzaban por Francia, la resistencia contra la ocupación alemana se intensificó,
y la esperanza de una Europa liberada comenzó a tomar forma. En el frente oriental, el avance del Ejército Rojo Soviético no se detuvo. En abril de 1945, las tropas soviéticas rodearon Berlín, la capital alemana. Después de una feroz batalla callejera, la ciudad cayó el 2 de mayo de 1945, marcando el final de la guerra en Europa. Finalmente, el 2 de mayo de 1945, después de días de combates intensos, las fuerzas soviéticas lograron asegurar el control total de Berlín. La caída de la capital alemana marcó el colapso final del Tercer Reich y el fin de la guerra en Europa, aunque los combates continuaron en otras partes del mundo. En el Pacífico, la guerra continuó hasta agosto de 1945. El 6 de agosto, los Estados Unidos lanzaron una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, seguida por otra sobre Nagasaki el 9 de agosto. Estos devastadores ataques llevaron a la rendición de Japón el 15 de agosto, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito de Japón anunció oficialmente la rendición del país, poniendo fin a casi 6 años de conflicto global. La Segunda Guerra Mundial, que había dejado un rastro de destrucción y sufrimiento en todo el mundo, finalmente llegaba a su fin, aunque sus consecuencias perdurarían durante décadas. El costo humano de la Segunda Guerra Mundial fue inmenso. Se estima que murieron más de 60 millones de personas, incluyendo soldados y civiles de todas las naciones involucradas. La guerra dejó ciudades en ruinas, economías devastadas y millones de personas desplazadas. Además del costo humano, la Segunda Guerra Mundial dejó un legado de destrucción material y económica. Ciudades históricas fueron reducidas a escombros, infraestructuras clave fueron destruidas y las economías de muchos países quedaron en ruinas. La reconstrucción llevaría años e incluso décadas, mientras el mundo intentaba sanar las heridas causadas por el conflicto. La Segunda Guerra Mundial inspiró un compromiso renovado con la cooperación internacional y la promoción de la paz. Organizaciones como las Naciones Unidas surgieron con el objetivo de prevenir futuros conflictos y promover la diplomacia como medio para resolver disputas entre naciones. Hemos explorado los eventos que dieron forma a este conflicto global. Recordemos siempre los sacrificios realizados y aprendamos de la historia para construir un futuro de paz y prosperidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Déjame en la caja de comentarios qué suceso histórico te gustaría recordar para el próximo episodio mientras exploramos más momentos cruciales de la historia humana. Hasta la próxima.